¿Tienes un o una peque en casa que no está escribiendo como esperarías para su edad? Ya la maestra te ha indicado que le cuesta o que va un poquito más atrás que sus compañeros y notas que le es difícil plasmar sus ideas por escrito. Bueno, pues esta información te va a interesar. Hoy particularmente quiero contarte sobre un trastorno del aprendizaje, específicamente un trastorno de la lectoescritura llamado disgrafía. Este, según un autor llamado Anderson en 2014, es un trastorno de tipo funcional que afecta la calidad de la escritura en el trazado o la grafía. Y recordemos que la grafía es la forma en que escribimos la letra, lo que llamamos a veces caligrafía. Se llama entonces disgráfico al que confunde, omite, une o invierte sílabas o letras de forma incorrecta. Se considera también disgráfico a la persona que comete dos o más tipos de incorrecciones, al que tiene las aptitudes mentales y sensoriales normales y se ha escolarizado. O sea que no podríamos considerar que una persona que tenga algún tipo de discapacidad pueda tener al mismo tiempo disgrafía, ya que es en personas que no tienen ningún tipo de diagnóstico y que han ido a la escuela de forma normal y regular, o sea que han tenido un proceso de aprendizaje normal de la lectoescritura y aún así no han podido lograr las aptitudes. ¿Y sabían ustedes que el número de casos es mayor en los niños? Bueno, como la mayoría de los trastornos del lenguaje, con un 60% más que las niñas. Te cuento además que la disgrafía, según Neural, es una condición por el que una persona, normalmente un niño o una niña, presenta serias dificultades para escribir. Puede ser debido a cuestiones de ortografía, de caligrafía o de ambas cosas al mismo tiempo. Se trata de un grupo de trastornos que afectan a la expresión escrita únicamente, ya que la dislexia es la que habla de la lectura. Y esto pues a su vez se engloba en la categoría de trastornos específicos del aprendizaje. Bueno, ¿y a qué edad es que nosotros diagnosticamos los trastornos de lectoescritura, específicamente la disgrafía? Entre los 8 y los 9 años. Los niños pequeñitos que están apenas en primer grado y están aprendiendo a escribir, y por supuesto los que están en preescolar, jamás podrían tener problemas de escritura. Ya se considera un trastorno a partir de los 8 o los 9 años, o sea, en segundo o tercer grado. Y si vos quieres saber si tu niño o tu niña está teniendo alguna característica, algún rasgo que podría ser disgrafía, pues debes prestar atención a los siguientes síntomas. Ellos van a tener caligrafía con escasa consistencia y va a ser extraña, o sea, quiere decir que las letras de estos niños son un poquitillo chuecas, como les digo yo. Están un poquitito mal hechas, no son tan legibles, no son tan fáciles de entender. Otra cosa importante es que van a tener problemas con las reglas ortográficas, sobre todo con el tema del acento. Gestión deficiente del espacio entre palabras, frases o líneas. Van a ser niños que van a juntar palabras o van a separar palabras que van juntas. O van a tener dificultades en el espacio del renglón, van a escribir debajo del renglón o sobre el renglón. O una parte incluso que el renglón la traspasa, por así decirlo, la letra, entre otras cosas. Puntuación errónea, errores gramaticales, sustitución o confusión entre diferentes letras. Aquí es donde entra mucho este ejemplo de que cambian la B por la D o la P por la Q, entre otras. También unión extraña de palabras, dificultades para agarrar correctamente el lápiz. Usualmente lo agarran muy cercano a la punta o más bien muy hacia la mitad. Lo correcto es agarrar el lápiz en donde hacemos la punta, donde está esa marquita, por así decirlo. También estos síntomas pueden variar dependiendo de la edad y los primeros signos van a aparecer cuando los niños están aprendiendo a escribir. Sin embargo, Santana del Sol y sus colaboradores también comentan otras características que debes observar en tus niños, como por ejemplo que van a tener dificultades en la definición de la lateralidad de la mano para escribir. O sea, son estos niños que a veces escriben con la mano derecha, a veces escriben con la mano izquierda, a veces los vemos pintando hasta con las dos manos al mismo tiempo. Entonces, ese es un rasgo que tienes que observar. Obviamente esto es normal en niños pequeños, estamos hablando de características que ya no son parte del desarrollo, o sea que ya lo tienen niños entre 8 o 9 años, ¿verdad? Otra cosa es la dificultad en la regulación de la fuerza de la mano al escribir. Entonces vemos estos niños que escriben tan fuerte que incluso se marca la hoja del otro lado, digamos,
o incluso hasta llegan a romper la hoja de la fuerza. Esto, además de que provoca estas situaciones, hacen que el niño se canse muchísimo a la hora de escribir porque está ejerciendo una fuerza mayor a la que debería. Ahora, dificultad para escribir recto y en paralelo en el papel no rayado. Entonces son estos niños que si le ponemos una hojita blanca que no tiene renglones, pues nos va a ser un desastre. Las líneas van a estar completamente desubicadas. Otra cosa importante es la pobre continuidad del movimiento en la escritura. Entonces que no tienen como esta facilidad para escribir una palabra después de la otra, sino que tienen dificultades con esa parte. Otra cosa es que escriben muy lento, van muy despacito, no importa si lo están escribiendo de su mente o lo están escribiendo por un dictado o por una copia, las letras, la caligrafía la hacen con mucha lentitud. Inversión o rotación de símbolos escritos, particularmente letras y dígitos. Entonces son estos niños que nos van a hacer un 6 y en lugar de hacerlo de la forma correcta lo hacen al revés, que es por ejemplo lo que llamamos escritura en espejo. También por ejemplo aquí entran las que les mencioné anteriormente como la B y la D, que se parecen, solamente que se rota la ubicación del palito, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es dificultad para mantener la secuencia correcta de las letras en una palabra. Escritura ilegible, o sea que no entendemos nada de lo que están escribiendo. Dificultad en el copiado de símbolos, palabras y textos. Dificultad en el dictado de las palabras o textos. Dificultad para escribir textos con coherencia semántica y o sintáctica. Semántica tiene que ver con el vocabulario y sintaxis con la estructura, la longitud, el uso de las palabras, el orden en la oración. Entonces son niños que no saben qué escribir. Les decimos escríbanos una oración de tal cosa y no se les ocurren ideas, no saben qué hablar sobre eso que le estamos diciendo. O nos invierten el orden de los artículos o se comen alguna palabra de la oración, entre otros. Y dificultad en la redacción de textos, que es la falta de ajuste al tema, de orden lógico, calidad de las ideas. Entonces son niños que no tienen la capacidad de poder responder, por ejemplo, una respuesta de desarrollo de un examen de manera coherente, lógica, con amplitud y demás. Entonces, si tu peque tiene entre 8 y 9 años y aún persisten estas características, es muy importante que sepas que debes llevarlo a terapia de lenguaje. Somos los y las terapeutas de lenguaje los que podemos trabajar estas áreas. También existen otros profesionales que atienden los trastornos de lectoescritura, pero pues nosotros en terapia de lenguaje también lo hacemos y estaremos muy contentos de ayudarte. Ahora te voy a dejar unos videos de algunos de mis pacientitos a lo largo del tiempo, cómo fueron esos primeros días en que ellos llegaron sin terapia y cómo eran sus escritos, cómo era que ellos escribían, para que ustedes tengan una idea de cómo se ve todo esto que les acabo de contar en la realidad. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.